Bueno, juro que es el último video de la unidad 13. Estamos hablando de autonomía municipal. Estamos hablando de una jurisprudencia históricamente restrictiva respecto a la autonomía de los municipios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún la de la democracia, aún la primera corte fantástica de Raúl Ricardo Alfonsín, donde ya estaba Petracci, estaba Fait, estaba Masnata, estaba Belucio, esa corte, que era realmente una corte muy impresionante, digamos que sale de un acuerdo entre radicales y peronistas en 1983, aún esa corte, en 1986, en los dos fallos que vimos al final del otro video, había dicho que los municipios estaban circunscriptos a fines y límites administrativos. ¿Cuándo se produce, chicos, la revolución y por qué está tan vinculada la política al derecho público? Esto hay que entenderlo. Es en el año 1989. ¿Qué pasa en 1989? Llega a la Corte de Justicia la causa de la pianista Ángeles Martínez de Ribademar, donde controvertía una decisión de la Municipalidad de Rosario que la había dejado cesante a pesar de que una ley provincial dictada en el proceso militar ordenaba dejar en planta efectiva a todos los empleados contratados que tuvieran más de una determinada antigüedad. Usandizaga, el famoso Vasco Usandizaga, era el intendente radical de la ciudad de Rosario, que había tomado la decisión de dictar legislación laboral para el propio municipio y había dejado afuera, cesantes, a muchos de los contratados que venían del régimen militar. Ángeles Martínez de Ribademar cuestiona la decisión de Usandizaga y tanto en primera instancia como en el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Fe le dan la razón a Ribademar porque dice, usted estaba protegida por una ley, era una ley de la dictadura, pero no había sido derogada expresamente, que decía que tenía estabilidad. Y el municipio decía, no, yo tengo autonomía para manejar mi empleo público. Y ahí viene la cuestión política. La Corte había vuelto a decir en democracia que el municipio estaba limitado a las atribuciones que la provincia le daba. Pero ahora, cuando se plantea esta cuestión, la cosa cambia. Y la Corte, en Ribademar, empieza a revisar su propia doctrina histórica y hace un fallo, que se lo tienen que saber de memoria, desde ya se los digo, muy sólido, muy consistente, breve para lo que son los fallos de la Corte, pero muy impresionante respecto a sus efectos. Ahí la Corte cuestiona el concepto de autarquía. Dicen, miren, los municipios no pueden ser considerados entidades autárquicas. No es que diga la Corte que son autónomos. Dice, no son entidades autárquicas porque mal se avienen con el concepto de autarquía caracteres esenciales de los municipios, como por ejemplo su origen constitucional frente al meramente legal, porque ya el origen constitucional estaba en 1989 en el artículo 5. Las entidades autárquicas son creadas por una ley. Los municipios tienen rango o jerarquía constitucional. Los municipios no tienen un grupo de clientes o un grupo de usuarios. Tienen una base sociológica que está dada por la población del municipio, una base genérica, indiscriminada, de gente que vive o pasa o transita por ese municipio, a diferencia de las entidades autárquicas, como pueden ser las empresas de energía o las empresas de gas u otras en esa época, que tienen clientes o tienen usuarios. El municipio, en cambio, tiene una población para atender. Los municipios no pueden desaparecer o suprimirse porque la propia Constitución asegura su existencia, a diferencia de las entidades autárquicas que se pueden crear o desaparecer directamente con una ley. Por otro lado, las ordenanzas municipales no son actos administrativos, son legislación local, son leyes en el sentido material y en el sentido formal del término, lo cual no se verifica en las entidades autárquicas
que hacen resoluciones de carácter administrativo. Esta decisión la va a volver a insistir la Corte en el caso Promenade, que también tienen en mi página. Pero siguen, chicos, los argumentos, esto es muy importante. Por otro lado, los municipios son personas jurídicas de derecho público y de carácter necesario y esencial. Esto se ha mantenido así en el nuevo Código Civil de la Argentina. El alcance de las resoluciones municipales, sean ordenanzas del Consejo Deliberante o sean decretos del intendente, se extiende a toda la población, no a una red cerrada de clientes o usuarios. Los mismos municipios pueden crear entidades autárquicas, lo cual sería absurdo en una entidad autárquica, pero los municipios sí pueden crear entidades autárquicas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el municipio es autárquico? Y una serie de cosas más que les pido revisen con atención en la lectura del fallo. Ahí está. Perdón. ¿Ves algo? Corta. Y finalmente, última placa porque quiero que lean el fallo. Fíjense, las municipalidades son organismos de gobierno de carácter esencial. Tienen un ámbito propio para administrar. No son una mera repartición administrativa. Cuando los municipalistas leyeron o leímos esto en marzo de 1989 nos conmovió mucho, muy importante. La validez de las normas del Ejecutivo, y esto también del Legislativo, tiene que seguir la vía de impugnación constitucional, no puede seguir la vía del mero acto administrativo. Y por otro lado, negaba la validez de una legislación de facto. Entonces, jóvenes, ahora viene la tarea de ustedes. Leer a fondo y entender Rivademar, entender la naturaleza política del fallo. Acá, si Usandizaga tenía que reponer en el cargo a la pianista Rivademar, tenía que reponer a 1000 tipos más, quebraba la Municipalidad de Rosario. Pero además hay indudablemente, sobre todo gracias al dictamen de la Procuradora de la Corte, Gabriela de Reiris, que tienen que leerlo, es impecable como pieza jurídica. Hay un cambio, la Corte dice, nosotros sostuvimos durante décadas esto, pero ahora estamos obligados a revisarlo y sostener una cosa distinta. Eso es Rivademar. Después, en Promenade, también tienen el fallo, ustedes en mi página, pueden leerlo. ¿Qué les pido? Como tarea, lo vamos a poner después en Facebook y en mi página. Leer muy bien y conocer muy bien Rivademar para el próximo trabajo práctico y para el parcial. Leer y conocer muy bien 3, 4 o 5 de los fallos municipales que están en mi página con sus características generales. Esa información la buscan en la web y quiero que sean capaces de sorprenderme. Y con esto cerramos provisoriamente como todo, porque esta materia termina cuando ustedes aprueban el examen final. Hasta ese momento todo es proceso. Los trabajos prácticos, los parciales, las consultas, todo es un proceso para que lo vayan entendiendo mejor. Cerramos entonces con esto la unidad 13. Gracias.